La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes por unanimidad en primera votación el proyecto de ley que establece la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años de edad, la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a condenados. Y para la licenciada Ingrid Vargas, esta aprobación no le parece una medida definitiva. Bueno, sí, ¿no? Últimamente están que promulgan un montón de leyes, ¿no? Un psicólogo por colegio también. Bueno, yo pienso como profesional que no es algo definitivo, ¿no? Porque yo siempre he apuntado a lo que es una cultura preventiva. Vamos a estar de repente como creyendo hospitales, cárceles, encerrando a todo este tipo de personas que se dedican, ¿no?, a hacer estos actos totalmente delictivos, ¿no? Pero lo importante está siempre en realizar una cultura preventiva. Es como decir, tengo a un animalito que siempre sale, muerde, ataca y lo encierro nuevamente, en algún momento sale o delinque y hace más daño, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo consideraría, por el momento, no sería algo definitivo, considero yo como profesional de la salud mental, que es simplemente un freno a algo, pero no se cubriría en su totalidad a todas las personas que se dedican a cometer actos delictivos. Yo más que todo haría hincapié en una cultura preventiva, trabajar los padres en las instituciones educativas, ¿no? De alguna otra manera, que los chicos conozcan, porque el abusador sexual vive dentro de la casa, es el padre, el tío, el abuelo, el primo, el cuñado, el hermano. Esas son las personas que de alguna otra manera generan este daño a sus víctimas. Hay un porcentaje también no muy alto de personas que generan daño en lo que es abuso sexual a los niños, pero son desconocidos, ¿no? Entonces yo pienso que más esto apuntaría a un entorno familiar, ¿no?, que a una situación así, ¿no? Es un freno simplemente, pero yo pienso que, bueno, por el momento frenaría un poco la situación, pero no sería algo definitivo. Considero que esa es mi posición, mi punto de vista, ¿no? Más cultura, más prevención. Los chicos deben de saber qué partes y no deben ser tocadas en su cuerpo, ¿no? O quién debe tocarlo y quién no. Por ejemplo, enseñarles desde pequeños, en una etapa inicial, por ejemplo. Estos temas deben de tocarse. Hoy en día ya no podemos mentirle a nuestros niños, que ellos, por ejemplo, llamen a sus órganos genitales como se los llamaba antes en nuestra época, ¿no? Y el niño ya conoce cuáles son sus partes masculinas y femeninas. Yo pienso que apuntar a eso en cuanto a prevención sería lo ideal para evitarnos todas estas cosas más adelante, ¿no? Estas medidas, así como en algún momento se llegó a hablar de la castración, le generarían mucho gasto al Estado. Ingrid Vargas puso como ejemplo algunas alternativas que se vienen aplicando en las cárceles de Lima y también algunas otras aplicadas en países hermanos. Considero que eso le va a generar muchos gastos al Estado, porque para hacer este tipo de intervención o tratamiento que ellos en un momento lo decidieron, va a generar muchos costos, porque no es solamente de una aplicación, de una inyección que les aplican, ¿no?, sino es permanente, ¿no? Es como, por ejemplo, en los casos de prevención del Ministerio de Educación y Embarazo, no es solamente una vez, ¿no? Es siempre. Entonces, eso generaría mucho costo. Y ahora, como yo lo vuelvo a repetir, el abusador sexual está dentro de la casa, en la mayoría de los casos, ¿no? Lo repito, es el tío, el primo, el hermano, el padre, el padrastro, o sea, todos ellos. Entonces, en ese caso tendríamos que, ¿no?, imagínense, vacunar a todos o inyectar a todos para que no cometan estos actos, ¿no? Considero que no son decisiones acertadas, ¿no? Pero por el momento están frenando toda esta situación, pero le apuesto que de aquí con esta situación más van a aumentar los casos, ¿no?, de índices de abuso sexual. Es una cultura más de prevención, es un trabajo de todos, ¿no? Yo pienso que hay, como la ley, por ejemplo, un psicólogo por colegio. Por ahí podría de alguna otra manera funcionar también esta situación, porque los chicos, imagínense, yo que tengo acá una población de 200 estudiantes, hay otras instituciones que tienen mucho más, cómo conocer estos casos, sobre todo de alguna otra manera denunciar y hacer los conocimientos, porque saben y no dicen nada. Para eso están las leyes, ¿no?, para que de alguna otra manera nos protejan, pero a veces queremos tomar la solución por nuestras manos y considero que no es lo más adecuado, ¿no? Claro, bueno, lamentablemente no son todos.
Hay algunas personas que sí, pues para eso están las leyes, ¿no? Para eso están los fiscales, para eso está todo este tipo de acciones preventivas que el ministerio aborda. De alguna otra manera, si nosotros callamos o seguimos callando este tipo de actos, los casos lamentablemente se siguen incrementando. Pero sí es cierto, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que esto genera una vergüenza, pero más que vergüenza, genera daños en la víctima a futuro, ¿no? Por ejemplo, una chica que es sometida ya sea a tocamientos o de repente algo más grave como una violación, queda un daño emocional en esa persona. Entonces más los seres humanos están abarcando el qué dirán, el mira, el escándalo probablemente, ¿no? Que de alguna otra manera también acompaña estas cosas, pero no estamos viendo el otro lado, ¿no? El otro lado que es de la víctima, aquella persona que ha sido sometida a este tipo de actos, que deja muchas secuelas en ella, totalmente negativas, que su vida ya no es la misma, que su vida ha cambiado. Entonces es intervenir más en la parte recuperativa también de la víctima y también trabajar con los agresores. Lamentablemente estas cosas no se trabajan, ¿no? Porque no solamente está en sancionar, sino qué estoy haciendo yo como Estado para trabajar con este tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de actos. Me parece que acá en Trujillo no lo hacen, ¿no? En Casa Grande, la verdad, no lo hacen. En Lima, me parece que hay un grupo, por ejemplo, los que están en las cárceles, trabajan un poco esta problemática con los agresores sexuales, ¿no? Porque todo el tiempo se ha ido a las víctimas, que es también una parte fundamental para que ellas nuevamente comiencen a vivir. Pero esa parte del agresor sexual no ha sido trabajada. Entonces, sanciones, pero ¿qué hacemos por una cultura preventiva en ese sentido? Yo pienso que este es un tema bastante amplio, es un tema sobre todo de que tienen que ser personas que manejan muy bien la información para poder tomar decisiones muy acertadas, porque en cierta medida las niñas, los niños y las mujeres siempre están siendo víctimas. Antes solamente se creía que era la mujer de repente la víctima, pero hoy también se encuentran casos de chicos, varones, que también han sido abusados. Entonces es un tema lamentablemente que nunca acaba, pero el padre, ¿qué está haciendo también? O sea, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero yo como padre responsable de mis hijos, tampoco lo voy a exponer que un niño a altas horas de la noche salga, o que yo por dedicarme al trabajo lo deje con alguien que no conozco, que de repente me cobra módico y no sé qué es lo que le está pasando a mi hijo. No solamente es eso, ¿no? Sino son muchas cosas más las que de alguna otra manera se tienen que ver. Pero incido mucho en que los padres son los responsables de alguna otra medida de los niños y de saber decir basta, alto, de decir no cuando alguien te está haciendo algo. Pero si yo que por ejemplo soy autoritario o soy una persona agresiva, ¿usted cree, por ejemplo, padre de familia que me está escuchando, que su hijo o su hija le va a decir, papá, mamá, me está pasando esto, alguien me hace esto, ¿no? Es el estilo de vida el padre que tiene. De repente el niño no le cuenta, prefiere callarse, porque si le cuenta probablemente va a decir, mi papá me va a pegar, me va a golpear, se va a enojar. Entonces eso es a donde nosotros tenemos que apuntar, y eso es a lo que los padres de familia estamos llamados nosotros a tener una cultura de prevención, que no todo lo vamos a solucionar con gritos o con golpes, con maltrato, humillación, sino ya basta, es un trabajo arduo, ¿no? Pero qué bueno que de alguna otra manera estén tomando acciones de frenar todo este tipo de hechos, ¿no? Actualmente el Código Penal establece que solo si la víctima de violación sexual es menor de 10 años, la pena será de cadena perpetua. Si tiene entre 10 y menos de 14 años, la condena será no menor de 30 ni mayor de 35 años. Por ello, debería primar el tema preventivo, educando más a los niños y a una cultura de educación sexual. Bueno, mire, yo con respecto a lo que usted me manifiesta, es un trabajo de todos, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en las escuelas de familia, las que vienen son las madres. Es la verdad, en toda institución educativa va la madre. Justo tenía una capacitación este fin de semana con un ponente mexicano y de verdad que es otra realidad. Allá tienen el problema de la trata de blancas, por ejemplo, de las niñas que se roban. Una niña aparece de repente en una esquina, en un paradero, y es robada y es dedicada, ¿no?, a lo que es la prostitución, por ejemplo. En Perú, tú ves una chica a altas horas de la madrugada parada, tú la miras y te vas.
¿no? Ellos están tomando otra estrategia, que si ven a una adolescente, por ejemplo, parada en una esquina esperando un bus, se paran a acompañarlo, por lo menos a vigilarla. Son acciones, leyes que ellos están promulgando, lo que nos mencionaba este ponente, ¿no? Pero de alguna otra manera, por ejemplo, si hablamos de Perú, la mayoría de casos son mujeres las que vienen a la reunión. Nosotros dependemos acá en Casa Grande, por ejemplo, de una empresa, aquí, y en otros lugares hay otras personas que trabajan en otros lugares. ¿Por qué de alguna otra manera no nos preocupamos también por la parte emocional de nuestros hijos? En que el padre de familia, mire lo que están haciendo allá, en que el padre de familia tenga permiso para ir a este tipo de actividades, obviamente con una esquela de identificación, con una foto, y eso lo presentan en su trabajo, justificando en ese momento que sea 1 o 2 horas de su ausencia laboral. Pero lamentablemente no hay esas cosas acá. Entonces son situaciones que deberían darse. Por eso yo vuelvo a repetir, es un trabajo coordinado, porque siempre la presencia es de la madre. Pero aquí necesitamos la presencia también de los padres, y considero necesario que en otras partes también se necesite el padre como autoridad, no como una autoridad negativa, no, sino también como presencia. Por ejemplo, hay casos en todo lo largo de la carrera que he tenido, de repente pasa una situación, se calla, no le cuentan a nadie, pero a la psicóloga sí le cuentan. Entonces no hay necesidad de irse a estudiar psicología para saber abordar un problema, sino como padre de familia es una responsabilidad la que yo tengo que tener con mis hijos, de saber quiénes están, quiénes son sus amigos, qué hacen, a qué persona lo dejo al cuidado de mi menor hijo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el internet, de repente en guarderías que los golpean, que los maltratan. Hoy en día, lamentablemente, la salud mental es delicada, ¿no? Hoy en día no se puede confiar así abiertamente en nadie, y es un trabajo en equipo y son situaciones que se dan. Lastimosamente nos falta mucho todavía como país, ¿no? En ese aspecto de cultura preventiva y de compromiso de todos, ¿no? Eso es la apreciación que yo tengo al respecto. Hay que dejar algo bien en claro: la nueva ley establece la modificación de las reglas penales de imprescriptibilidad y la improcedencia de beneficios penitenciarios.